Pues sí, y vaya reacciones que ha provocado lo dicho ayer por el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien pues criticó fuertemente el dictamen de reforma judicial y por supuesto ha provocado una gran polémica en estos tiempos de polarización en que muchos le dan la razón al embajador de Estados Unidos, pero también por supuesto ha recibido fuertes críticas. Y tenemos el gusto de poder platicar con el maestro Jerónimo Gutiérrez, ex embajador de México allá en Estados Unidos. Muy buenas tardes. ¿Cómo se ve desde el ámbito diplomático esta declaración del gobierno de Estados Unidos a través de su representante en México? ¿Qué tal, Paco? ¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes y muy buenas tardes al auditorio. Bueno, como ya mencioné, me parece que el posicionamiento es el más importante que ha hecho el embajador Salazar en su gestión hasta ahora. Yo diría, y sobre todo ante la respuesta de hoy en la mañana, es claro que México es un país soberano, pero me parece que buscar entender la declaración del embajador Salazar con la lógica intervencionista de Estados Unidos del siglo XVIII, incluso del XX, es un error. El mundo es otro hoy en día y la relación bilateral es otra también. Claro que se trata de un tema que compete solo a los mexicanos, pero por eso Estados Unidos lo que hace es simplemente expresar una opinión y no hace otra cosa como ocurría en siglos pasados, en varios casos en Latinoamérica. Es una opinión importante de nuestro principal socio comercial y creo que me parece que Estados Unidos seguro apoya una reforma judicial que aísle mejor al Poder Judicial mexicano de la corrupción y del crimen organizado, pero el problema creo es que no comparte actores relevantes económicos y políticos en Estados Unidos las mismas dudas de que la reforma propuesta, al menos en sus términos actuales, consiga esto, como pasa también, como muchos opinan en México. Creo que eso es lo importante. Jerónimo, aquí Paco Almaraz. ¿El presidente puede hablar de injerencia e intervencionismo cuando la Administración de Justicia forma parte de los tratados firmados por los tres países? Mira, yo creo que hay dos cosas. En el fondo de este debate, más allá de la declaración, hay dos preguntas relevantes. La primera es si lo que hagamos nosotros soberanamente es contrario o no a los acuerdos que hemos firmado con Estados Unidos, con Canadá y con otros socios comerciales. Y la segunda es si podemos seguir acumulando tensiones en otros frentes de la relación con Estados Unidos y seguir teniendo los beneficios de nuestra relación comercial. A mí me parece que en el contexto político de Estados Unidos y de México actual, y en el contexto geopolítico mundial, esto parece cada vez más difícil. Es decir, nuestros socios están expresando una preocupación y creo que hay que escucharla. Y eso no se asimila automáticamente, desde mi punto de vista, a un intervencionismo. Es decir, es simplemente una opinión que me parece debe ser considerada. Embajador, y bueno, hablaba ayer la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de que en 43 estados de los 50 que conforman la Unión Americana hay jueces electos por voto popular. Claro, esos son jueces locales, mientras aquí también involucraría esta reforma a jueces federales. Hay me imagino, una diferencia, no sé cómo lo ve usted. Totalmente. La doctora Sheinbaum comentó, y con razón, que en Estados Unidos se eligen por voto popular a ciertos jueces. Yo creo que la referencia que ha hecho es bienvenida, pero ocupa mayor precisión. En Estados Unidos, todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a nivel federal no se eligen por voto popular, los propone el presidente y los confirma el Senado. Y a nivel estatal, el método de elección varía mucho, ¿no? Hay algunos casos en que se elige por voto popular, otros con lo que llaman una elección partidista, otros elecciones no partidistas, otros los eligen los congresos locales, es decir, no es automático. Y hay un punto que a mí me parece muy importante, Paco, que es el presidente López Obrador ha criticado que las empresas extranjeras busquen sujetarse a mecanismos de disputa internacional que prevén los tratados, no solo con Estados Unidos, sino con los 40 países que tenemos tratado de libre comercio y con otros tantos que tenemos tratados en materia de inversión. Me parece que la reforma simplemente va a reforzar esa tendencia si se aprueba en sus términos actuales y a la velocidad que se pretende. Las empresas y las inversiones extranjeras de Estados Unidos o de cualquier otro lado
quieren y prefieren tener confianza en las Cortes mexicanas, desde mi punto de vista. Pero lo que están diciendo es que no confían que la reforma, como hoy se está planteando, abone a esto. Y eso es simplemente lo que tenemos que entender desde mi punto de vista. Pues muchas gracias, embajador. Definitivamente arroja mucha luz sobre este tema, un tema que seguramente vamos a seguir tratando en los próximos días. Así es, seguramente dará más de qué hablar. Le agradezco mucho. Buen fin de semana. Igualmente. Muy buenas tardes.